Ese día hacía tanto calor que me senté en los escalones de la puerta de mi casa a sentir algo de la poca brisa que corría. Al rato, como ya era costumbre, llegó mi amiga Marisol para conversar cosas triviales hasta que llegara la hora en la que mi marido volviera del trabajo. Mi marido y yo íbamos a cumplir 6 años juntos y éramos una pareja estable, pero más que todo, disfrutábamos mucho de nuestras compañías mutuamente. Nunca discutíamos, todo lo contrario. Él me hacía reír con sus ocurrencias, lo mismo cuando me contaba lo que había ocurrido en su trabajo, como cuando veíamos el noticiero o una película. En fin, éramos felices. Pero ese día ocurrió algo inesperado. Mientras conversaba en la puerta con mi amiga, se acercaron 2 hombres a pedir de favor que le diéramos un vaso de agua fría. Era comprensible porque enfrente había un almacén de comestibles y ellos estaban descargando la mercancía de un camión en medio de un calor sofocante. Mi amiga entró por la jarra de agua, mientras yo estaba absorta contemplando a uno de aquellos 2 hombres. Todo él tuvo un impacto fulminante en mí. Cuando mi amiga Marisol les dio el agua, les preguntó por cortesía si querían algo más, y uno de ellos respondió en tono de broma: Bueno, si le echas 2 cucharadas de azúcar y le exprimes un limón, me encantaría. Como había dicho antes, yo no tenía costumbre de interactuar con extraños, porque todo lo que hablaba lo hacía con Joel. Pero sin saber cómo, dije algo que no pude atajar, señalando con picardía al otro muchacho. Si al menos me lo dice él. El aludido sonrió con cierta timidez, y Roberto, que así se llamaba el conversador, aprovechó para decirme. En ese caso, te presento a Fernando. Fernando extendió su mano, y yo en señal de educación, le tendí la mía. Mucho gusto. Mi nombre es Miriam. Al sentir la piel de la palma de su mano en la mía, me recorrió un escalofrío por toda la columna vertebral. No había tenido esta experiencia anteriormente. Hubo un momento de confusión en que todos nos quedamos paralizados. Pero el que parecía ser el jefe los llamó con tono déspota y autoritario. Mientras tanto, Marisol había tenido tiempo de anotar mi teléfono y dárselo a Roberto, ya que ella solía recibir las llamadas en mi casa, y al parecer, él le había caído bien. Se despidieron cordialmente, pero antes él me miró y dijo: Yo te llamo por la noche. No tuve tiempo de explicarle que yo era casada, y que por nada de este mundo le sería infiel a mi esposo, ni con el pensamiento. Serían las 8 de la noche cuando sonó el teléfono y fui a responder. Al levantarlo, oí una voz que me dijo: Buenas noches, Miriam. Soy Fernando. Nos vemos en nuestros sueños. Y sin más colgó. Me atrevería a asegurar que la voz de Fernando era tan grave que el auricular vibraba al ritmo de sus palabras. Cuando regresé al sofá para sentarme junto a Joel, mi mundo había cambiado totalmente. Joel no me hizo preguntas, porque nuestra confianza era tan sólida que jamás sentimos la necesidad de preguntarnos nada uno al otro. Ambos confiábamos en que si había algo que decir, el otro lo diría sin preguntas. Yo me sentí incómoda. Lo que acababa de ocurrir era mi primera infidelidad ética. Al día siguiente, vino Marisol como era de costumbre, y nos volvimos a sentar a coger fresco. Conversamos de los mismos temas de siempre, pero no le comenté sobre la llamada de Fernando porque todavía retumbaba la voz de él en mi cabeza, y si le contaba, seguro que entraría en detalles, y eso significaría una contradicción conmigo misma, que siempre había criticado a Marisol por andar fijándose en el físico de los hombres a primera vista. Sin embargo, Marisol sí me dijo que a ella le había gustado Roberto y que le pareció atractivo. Esa noche volvió a sonar el teléfono, pero esta vez era Roberto para pedirme que le dijera a Marisol que estuviera en mi casa 1 hora después para poder hablar con ella. Por supuesto que no me atreví a preguntarle por Fernando, pero no hizo falta, porque antes de colgar me dijo: Aquí estoy con Fernando. Dice que te manda un beso. ¿Y saben lo que sentí? Sentí una envidia inmensa por aquel desconocido que tenía el privilegio de poder estar al lado de Fernando. Sentí envidia,
no solo porque lo tenía cerca y podía oír su voz y verlo sonreír. Mi mayor envidia era saber que la presencia de Fernando no despertaba en él las emociones que estaba despertando en mí. Me habría gustado ser Roberto, para que la existencia de Fernando no destrozara mi vida con Joel como la estaba destrozando. Ahora mi esposo me parecía feo, y sus chistes no me daban risa, y esto me entristecía. Yo era una persona cabalmente fiel, y no solo por principios, sino porque considero que la infidelidad es un acto de baja autoestima. La persona infiel sufre y esconde lo que siente por no lastimar a otra persona, y bajo ese concepto, estaba sintiendo una necesidad impostergable de ser una mujer libre, de poder disponer de mis tiempos y mis espacios con total autonomía y emancipación, de no tener que rendirle cuentas a nadie, de no deberle fidelidad a nadie, dicho en otras palabras, de poder vivir a plenitud lo que estaba sintiendo por Fernando. Así que senté a Joel y le expliqué mi dilema. Joel ni se alteró ni se deprimió. Metió los dedos entre sus cabellos y me hizo 3 preguntas. ¿Lo conoces bien? ¿Estás segura que eso es lo que quieres? ¿No estarás cometiendo el error de tu vida? Moví la cabeza en señal de que mantenía lo dicho, y Joel decidió que se iría a vivir con sus padres, hasta que yo pusiera en claro mis extraños sentimientos. Por mi lado, tuve que recibir el reproche intenso de mis padres, y hasta de la misma Marisol, que consideraba demasiado exagerada mi determinación. Incluso, me ofreció que me fuera unos días para su casa, para que fuera allí donde me encontrara con Fernando, y no en la mía, que había sido el santuario de Joel y mío. Pero no acepté. No quería mover ni un centímetro del orden en que habían ocurrido las cosas. Me asustaba pensar que si cambiaba de lugar, cambiarían mis sentimientos o los de Fernando. La primera noche que nos vimos, nos entregamos uno al otro. En mi interior yo tenía mis dudas. ¿Cómo era posible que alguien así estuviera solo en este mundo? Me imaginaba que las mujeres más bellas de su barrio estaban rendidas a sus pies. Era realmente perfecto. Me encantaba literalmente cuando me decía, en medio de caricias tiernas: Yo no tengo nada que ocultarte. No soy casado ni tengo hijos. Mira, aquí te voy a anotar mi dirección. Puedes ir el día y a la hora que tú quieras. Mi vida es trabajar desde muy temprano hasta muy tarde. Y en eso tenía razón. Por muy tarde que nos hubiéramos dormido, él se levantaba religiosamente a las 4:30 de la mañana y se iba hasta sin desayunar. Por las noches venía a verme, un poco tarde, pero noche tras noche sin excepción, y eso despejaba absolutamente cualquier duda. Los fines de semana sí podíamos salir y divertirnos en cualquier lugar. Me di cuenta de que no se trataba de una fascinación fugaz, y en el fondo me tranquilizaba saber que si bien Joel estaba sufriendo, al menos no había sido en vano. Yo había defendido mi felicidad. Así transcurrieron 2 meses. 2 meses de total armonía entre lo que deseaba y lo que estaba viviendo. 2 meses que me parecían una eternidad. Me enamoré del resto de las cualidades de Fernando. Era buen conversador, era caballeroso, era protector, en fin, perfecto para mí. Pero una noche, Fernando no vino a verme, y mi angustia era tan grande que solo atiné a ir a casa de Marisol, para ver si Roberto sabía algo de su amigo, pero no obtuve respuesta. 1 día, 2, 3 días, sin saber de él. Fueron días sin sentir apetito, sin tener ánimo ni para llorar. Sí recuerdo que desaparecieron todos los colores del mundo para mí. Ahora todo me parecía color sepia, marchito y opaco. Mi congoja era tal que mi corazón trataba de avisarme de que no me olvidara de mí, y palpitaba fuerte como para que yo reaccionara. Al 4.º día tomé una decisión muy drástica. Si él me había dicho que podía ir a su casa a cualquier hora y cualquier día, no se podía molestar porque yo le tomara la palabra. Le pedí a Marisol que me acompañara. Para entonces, Marisol y Roberto eran amigos, pero él era muy discreto al hablar sobre la vida privada de Fernando.
La única solución era enfrentar la verdad por mí misma, porque las teorías de los posibles motivos de su ausencia me estaban aniquilando. El municipio donde vivía Fernando quedaba muy distante de mi casa. El viaje en autobús duró más de 1 hora. La zona era un poco peligrosa, pero yo estaba dispuesta a arriesgar todo con tal de salir de mis dudas y mi inquietud. No quise comprometer a Marisol a llegar a la casa por miedo a involucrarla en algún problema, porque al fin y al cabo no sabíamos a qué nos podíamos enfrentar. Le pedí que me esperara en la misma parada en la que íbamos a coger la guagua de regreso. Mientras buscaba la dirección que me había dado, pensaba para mis adentros que no sería difícil encontrarlo, porque seguramente era alguien famoso en su vecindad. Finalmente, un señor me indicó su casa. Toqué la puerta y me atendió su mamá, una señora muy amable que me sorprendió al preguntarme, ¿eres Miriam? Sus palabras me devolvieron toda la tranquilidad. Si ella sabía mi nombre, era porque él le había hablado de mí, y la dulzura y el cariño en que me habló indicaban que él había hablado bien de mí. Me explicó. Yo no sabría decirte dónde está él porque no lo sé, pero sí puedo recomendarte que no te preocupes ni te angusties. A veces por su trabajo lo mandan a otras provincias, y desde allá no tiene forma de comunicarse. Yo soy su mamá, y si algo malo le hubiera pasado, no estaría tan tranquila. Cuando salí de casa de Fernando, me sentía más tranquila, aunque admito que mi aspiración era verlo a él, como fuera, con otra mujer, con lo que fuera, pero verlo. Me tranquilizó saber que, a juzgar por lo que me había dicho su madre, él estaba bien, y eso era lo que más me preocupaba. De camino a encontrarme con Marisol en la parada, pensé invitarla a una pizzería cercana. Sentía un hambre voraz. Mi apetito estaba de vuelta. Pero cuando íbamos cruzando la calle, el grito entusiasta de Marisol me paralizó. ¡Roberto! Efectivamente, Roberto iba en una bicicleta y se detuvo asombrado de vernos por su zona. Cuando iba a empezar a explicarle, me interrumpió. Ya lo saben, ¿no? Se lo advertí 1000 veces. Le dije que no podía escaparse todos los días del campamento para ir a verte. Pero no me escuchó, y mira ahora. Al parecer, Roberto supuso que la madre de Fernando me había revelado el secreto y fue así que supe que Fernando y él estaban presos en campamentos abiertos, pero como a ambos les faltaba poco tiempo de condena y tenían buen comportamiento, les permitían salir los fines de semana. Pero desde que Fernando me conoció, hacía tratos por dinero con los guardias para que le permitieran salir todas las noches después del recuento nocturno, pero con la condición de que debía estar presente antes de las 5:30 de la mañana para el primer recuento del día. Como ese día llegó tarde, lo enviaron a prisión cerrada como castigo. Lo que sentí al saber que Fernando estaba preso fue como si yo estuviera en un ascensor y éste de pronto se desprendiera y cayera por su conducto hacia un abismo. Y no sentí la más mínima vergüenza de llorar abiertamente en el viaje de regreso, frente al resto de los pasajeros. Lloraba por descubrir que Fernando me había mentido. Lloraba porque ahora estábamos separados por muchas rejas con candados y varios guardias que no entendían mi necesidad de verlo, tocarlo o hablar con él. Lloraba porque lo extrañaba. Y lloraba también porque nunca me imaginé tener que visitar una prisión. Ahora, todo tenía sentido. Tenía sentido que estuviera solo. Tenía sentido que se levantara y se fuera corriendo sin desayunar. Tenía sentido que el día que lo conocí, alguien que parecía el jefe lo hubiera llamado con tanta autoridad. Era un recluso que trabajaba en la calle durante el día. Pero para ese entonces, ya él significaba para mí mucho más que una apariencia atractiva. Ya había quedado atrás la pasión inicial para ceder el paso a un amor sincero y profundo, que está dispuesto a superar cualquier barrera, con tal de que no muriera. Me informé de los pasos que debía dar para poder visitarlo. La primera vez que fui, él no me esperaba y se conmovió mucho al verme.
Se sentía avergonzado y me aseguró que lo último que él habría deseado era que yo lo viera con ese horrible uniforme y ponerme en una situación tan engorrosa. Me aseguró que hablaría con su compadre para que me ayudara con $100 al mes para cubrir los gastos. Y a partir de ese momento comencé a vivir una nueva etapa. Aprendí a reemplazar su ausencia física escribiéndole una carta al día donde le decía lo que hacía, lo que pensaba y lo que sentía. Estas cartas se las llevaba semanalmente al reeducador, que al mismo tiempo me entregaba la misma cantidad de cartas escritas por él para mí. Mediante esta correspondencia continua, soñábamos con el futuro. Por increíble que suene, yo era feliz. Era feliz porque todo lo que yo hacía lo hacía envuelta en un aura de paz, de seguridad y satisfacción tales que donde muchos veían sacrificio, yo veía privilegio. Todo iba bien, hasta que un día, mientras preparaba las cosas para la próxima visita de Fernando, fui a comprar a una tienda cercana a mi casa y al querer pagar, el cajero me dijo que el billete era falso y que debía confiscarlo. Cuando se lo expliqué a Fernando, él confrontó al compadre mediante una llamada telefónica desde la cárcel y éste le juró que yo estaba mintiendo. Esta situación inesperada trajo terribles consecuencias entre Fernando, su compadre y yo. Ellos eran como hermanos, y el compadre dijo sentirse ofendido por la desconfianza de Fernando y me pidió que le devolviera sus $100. Yo no tenía de dónde sacarlos. La angustia de Fernando se acentuaba por el hecho de estar atado de pies y manos y no poder resolver las desavenencias de forma personal. De la angustia pasó a la depresión y, por consiguiente, dejó de escribirme cartas. Lo que más daño me hacía era que el poco tiempo que teníamos en las visitas lo malgastaba hablando del mismo tema. Pero lo más angustiante para mí era que el estado de confusión de Fernando era tan profundo que dejó de escribirme cartas. Esta ausencia representaba un tremendo vacío en mi existencia, ya que era la única manera de comunicarnos y mantener ardiente la llama del amor. Uno de esos días, ya cansada de una situación de estancamiento sentimental, le pregunté, ¿no confías en mí? Y me respondió, yo sí confío en ti, pero pondría mi cabeza en una guillotina que mi compadre no haría algo así, y me molesta que todos digan que nuestro amor vale $100. Me sentí humillada, me levanté y salí casi corriendo del lugar. Anduve vagando durante un rato, pero al final del camino había tomado una decisión. Dejaría de ir a verlo. Yo lo amaba con toda mi alma, pero en gran medida mi amor estaba fundado en el amor que él siempre me demostró. Ante esta situación, yo estaba consciente de que debía poner distancia física de por medio, porque si seguía cerca de él, no estaba muy segura de que mi corazón no iba a flaquear. Elegí como destino la provincia de Gerona. Esta era una pequeña ciudad turística que era famosa por ser la opción de mujeres jóvenes que huían de la miseria y llegaban allí a vender sus cuerpos por unos cuantos $. Y aunque nunca me pasó por la mente hacer algo semejante, sí tenía conocimiento de que había cientos de formas de ganar $, de forma honrada, pero rápida. Creo que en gran medida mi decisión tenía como propósito castigar a Fernando. Lo digo porque elegí el mismo día que le tocaba la visita para irme para siempre. Mi sueño era reunir los $100 y decirle, aquí tienes, esto es lo que tú vales. El viaje fue larguísimo, pero durante todo el trayecto me acompañaron los fragmentos de cartas que Fernando me había escrito y que yo solía releer hasta que me llegaran las siguientes. Casi me las sabía de memoria. Cuando llegué a aquel paraje diferente, veía con estupefacción a decenas de jóvenes bebiendo, cantando y bailando, y en mi mente solo 2 preguntas. ¿Cómo pueden ser felices? ¿Cómo le hacen para vivir sin él? Había tanto contraste entre mi alma y mi alrededor, que no aguanté más, y me senté en la mesa de un bar, a llorar todo el llanto que contuve durante mi viaje. Para colmo, como si fuera a propósito, en el lugar no dejaban de poner una y otra vez las canciones que solíamos escuchar juntos. Recuerdo que puse la cabeza sobre mi brazo y de vez en cuando la levantaba con la improbable esperanza de que Fernando viniera hacia mí
me tendiera la mano y me dijera que Se todo me estaba acercó bien. un Un joven de aspecto noble y me preguntó por qué lloraba. Yo me sentía tan extraviada y solitaria que no dudé en buscar consuelo, contándole de manera detallada los últimos acontecimientos que había vivido con Fernando. Él me escuchó con mucha paciencia y atención. Terminé mi relato con la pregunta que me había estado agobiando desde la última vez que había hablado con Fernando. Entonces, ¿quién es el que vale $100? ¿Él o yo? Daniel me miró, y sin dudarlo, un instante respondió. Vienen saliendo a 50 cada uno. La risa franca salida del corazón me sirvió de catarsis, y cuando terminé de reír me sentía renovada. Fue como un respiro entre tantas lágrimas contenidas. No solucionó mi pena, pero me recordó que aún había luz en mi mundo, y que mi dolor no era infinito, y que tal vez el primer paso para sanar era permitirme reír. La charla fue interrumpida por la mujer de Daniel, que se sumó inmediatamente a la conversación. Gracias a ellos, mi estancia en Gerona fue más fácil de lo que imaginé, porque me pusieron a ayudarlos en su negocio, que consistía en guardar y cuidar las pertenencias de aquella población flotante, que muchas veces dormían en la arena y se bañaban en el mar. Al cabo de 2 meses, ya yo estaba lista para regresar a mi casa. Había ahorrado el doble de lo que necesitaba. Por supuesto que mi amor por Fernando estaba intacto, pero ahora era más sereno, más depurado y más real. Mi intención no era volver con él, sino cumplir con mi palabra y vivir en paz conmigo misma. De modo que regresé con alegría, porque vería a mis padres y a Marisol. Al siguiente día, me dispuse a llevarle el dinero a la madre de Fernando. Me sentía nerviosa, pero ese había sido el propósito de todo el sacrificio hecho en el último tiempo. Toqué la puerta, y cuando abrieron, ahí, frente a mí, como si fuera el primer día, estaba él. Sentí el mismo impacto que había sentido el día que lo conocí, pero me contuve. Antes de que yo pudiera reaccionar, él se puso de rodillas ante mí y ante algunos transeúntes que iban por la calle pidiéndome perdón repetidamente. Entramos, y cuando nos sentamos en la sala, la madre salió de uno de los cuartos, con un montón de cartas en sus manos. La última decía: Mi amor, no sé cuándo leerás esta carta, pero pienso que las palabras nunca son viejas, si son sinceras. No me alcanzará la vida para pedirte perdón. En esta carta te explico todo lo que pasó. Mi compadre y yo somos como hermanos desde que éramos niños. Hace 3 años, habíamos trabajado duro para reunir el dinero, poder irnos del país ilegalmente. Cuando la policía nos sorprendió, yo los entretuve y él pudo escapar con el dinero que teníamos. Por eso, a mí me sancionaron a 5 años de privación de libertad. Yo no soy un delincuente. En todo este tiempo, él ha sido quien se ha ocupado de todos mis problemas, incluido el pago a los guardias para que yo fuera a verte cada noche. También ha tenido la posibilidad de irse del país y dejarme atrás y no lo hizo. Ha estado esperando por mi libertad para intentarlo nuevamente. Antes de que ocurriera lo del billete, él y yo tuvimos una conversación frente a su mujer. Yo le dejé claro que si tú no te ibas conmigo, yo me quedaría aquí junto a ti. La mujer de él, al oír esto, creyó que lo ideal sería crear un conflicto que nos separara a todos. Por eso, se las agenció para cambiar el billete que él te debía entregar. Ella se involucró con un traficante de billetes falsos y cuando lo capturaron, la mencionó como una de las compradoras. Ella está presa porque, a diferencia de ti, ella sabía lo que tenía en sus manos. Cuando él me hizo la pregunta de que si yo desconfiaba de él, le respondí lo mismo, pero a la inversa. Pongo mi cabeza en una guillotina por ella. No les mentí a ninguno de los dos, pero ninguno de los dos buscó un poco más allá. Mientras escribo esta carta, él está con mi abogado para gestionar mi libertad inmediata, ya que antes de ocurrir los hechos por los que me enviaron a prisión cerrada, técnicamente yo tenía derecho a la libertad por conducta, y ellos, por descuido, no se ocuparon de tramitarla. Ahora,
Es la dirección del penal la que está en problemas con la fiscalía, y no yo. De ser así, seré libre la semana que viene. Iré a buscarte donde quiera que estés. Te ama con todas las fuerzas de su corazón, Fernando. Y esta es la historia de tu abuelo y yo.